Gloria a Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo, amado hermano, en este momento. Le damos gracias al Señor por este momento maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Sea usted bienvenido esta noche a la casa del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor para entrar en esta maravillosa hora a estudiar un poco la palabra del Señor esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitamente gracias por este privilegio maravilloso que nos has dado, Señor, en poder, Padre Celestial, estudiar tu bendita y tu gloriosa palabra, Señor. Dios mío, estamos agradecidos, Padre Santo, porque sabemos que cada noche que nos reunimos y que podemos, Señor, sentarnos a una mesa espiritual, Señor amado, tú nos das del alimento que nosotros necesitamos en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego entonces, te suplico, Señor, auxílianos y socórrenos en el nombre de Jesús, Padre Celestial, y revélanos tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos estado platicando en estos últimos días. Hemos estado platicando acerca del discernimiento espiritual y quisiera tocar una tercer parte esta noche. No sin antes, creo yo, que nosotros visualicemos, según lo que hemos venido platicando, aprendiendo, de la importancia que tiene el tener un discernimiento espiritual. No sé si usted ya comprendió a esta altura, pero estamos viviendo tiempos caóticos, de oscuridad, de mucha maldad. Y cuando hablamos de estos tiempos, hablamos de un tiempo en donde por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, en donde la Biblia dice que muchos serán engañados, aún los escogidos, en donde la Biblia dice que el espíritu del anticristo está en acción y que pues tendremos o comenzaremos a ver muchas cosas que no hemos visto antes, precisamente en este último tiempo. Porque yo insisto y seguiré insistiendo, aunque Cristo venga de aquí a 20, 30, 40 años, yo seguiré insistiendo que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que de una u otra manera estamos más cerca que nunca. Y es cuando necesitamos realmente abrir nuestros ojos espirituales para poder ver la realidad de las cosas. El discernimiento espiritual lo conceptualizamos de la siguiente manera: es la capacidad por la que podemos distinguir entre la verdad y el error. Y estuvimos tocando un punto, un versículo de la Escritura muy importante y también crítico para la iglesia actual, porque dice Isaías capítulo 5 verso 13: por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento, sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Entonces, si entendemos que el pueblo de Israel en aquel entonces fue llevado cautivo porque le faltó discernimiento, es una sombra, figura y un ejemplo para nuestra era, nuestro tiempo, la iglesia contemporánea, de que nosotros entendamos de que si Israel pudo caer, hermano, en falta de discernimiento y ser llevado cautivo,
Pues la iglesia, de igual manera, eso es uno de los propósitos del enemigo en este último tiempo. Para lograr ese propósito, Satanás utiliza sus ministros, utiliza sus siervos, porque él también tiene siervos, ministros, hombres y mujeres que, amado hermano, bajo la influencia de un espíritu de engaño, engañan también a la iglesia. Entonces, en la Biblia nosotros podemos encontrar, por ejemplo, a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos cristos, a los falsos espíritus. También podemos encontrar falsas palabras. Y pudiéramos seguir una lista grande, hermano, de cuántas cosas: falsos hermanos, hermano, falsas viudas, falsos huérfanos, una serie de lista más que pudiéramos seguir. Pero me quiero enfocar en estos porque, bueno, y aunque usted no mira ahí a un falso pastor, podría haber un falso pastor, ¿verdad? Un hermano, una persona falsa, entregada a un ministerio con el objetivo tal vez no personal de engañar a la iglesia, pero con un objetivo de parte del enemigo de traer un engaño. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, estuvimos viendo la vez pasada, el primer día que vimos este tema de cómo alcanzar discernimiento. Vimos que el discernimiento se obtiene a través pidiéndosele al Señor, lógicamente, que el discernimiento se obtiene a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza, a través de los proverbios, a través de la sabiduría y prudencia, a través del don del Espíritu Santo, que es discernimiento de espíritu, a través de la madurez y el ejercicio espiritual de los sentidos, y por supuesto a través del Espíritu Santo de Dios. Esas son algunas fuentes que nos pueden dar a nosotros discernimiento. ¿Qué dije al principio? Que era discernimiento. Vuelvo y lo repito, aunque lo he repetido 3 veces ya, o sea, en 3 mensajes, en 3 partes de este mensaje, que el discernimiento es la facultad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y necesitamos distinguir entre lo bueno y lo malo, porque hoy vemos una generación que a lo bueno le está llamando malo y que a lo malo le está llamando bueno, y que lastimosamente eso está, hermano, apoderándose de la iglesia poco a poco. Y aunque me dijo un pastor hace unos días atrás, me dijo: no, aquí no se preocupe, aquí en Nicaragua no entra eso. Pues déjeme decirle que sí está entrando dentro de las iglesias. Hay muchas cosas que están entrando y que son un ataque directo para la iglesia, para que la iglesia mengüe, cese, deje de hacer luz, deje de ser sal en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, estuvimos viendo que todo nuestro ser está equipado para ser un receptor, ¿sí? Todo nuestro ser, Dios nos hizo a nosotros para ser receptores. Nuestro ser recibe información de afuera y nosotros procesamos esa información. Entonces, cuando estos receptores, vamos a decirlo de esta forma, que los receptores más comunes que nosotros conocemos son los 5 ministerios, son los 5, sentidos, los 5 sentidos, ¿sí? Esos 5 sentidos son los receptores, vuelvo y repito, que más conocemos. Y cuando estos receptores no están siendo guiados por el Espíritu Santo, no podemos recibir las cosas correctamente. El Espíritu Santo es quien nos dice, y por eso lo puse ahí al final, porque es el Espíritu Santo quien nos enseña, nos guía y nos equipa
para que nosotros podamos juzgar bien las cosas y por ende poder tomar buenas decisiones en nuestra vida. Mire, cuando hablo de discernimiento, estoy hablando de aquel sentido, aquella facultad que me lleva a mí a reconocer algo que está bien, hermano, y separarlo de lo que está mal. Por ejemplo, ¿cuántas veces o a cuántas personas usted ha oído platicar cuando le cuentan cuando se enamoró esa persona, que le decían que su mamá le decía: no te cases con esa, o no te cases con ese? Él, como jovencito o jovencita, no tenía la facultad de poder decidir, porque no discernía lo que estaba frente a esa persona. Pero mamá, papá, que ya vienen con experiencia, que ya caminaron, hermanos, sobre esa senda y aprendieron, y muchas veces a golpe, echando a perder, pero aprendieron. Ahora ellos quisieran que sus hijos no cayesen en ese error que quizás un día ellos cometieron atrás, de no hacerle caso también a su mamá o a su papá cuando le dijeron: no hagas esto, o no hagas aquello, o no te cases con esa persona. Y entonces, cuando hablamos de discernimiento, es como ese sentir que tienen las personas, que tienen los adultos, hermanos, que ya maduraron, que ya tienen experiencia para poder, hermanos, solo echan el ojo y dicen: no me parece. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, por todo esto debemos nosotros de, hermano, entender los términos que se utilizan para poder decir discernimiento, o que se utilizan para poder, hermano, dar a entender el discernimiento. Entonces, estuvimos platicando la última vez, acerca de esto, de la percepción. ¿Se recuerda? La percepción. Cómo en la Biblia hay ejemplos de percepción incorrectas porque no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso fue lo que dijimos. Un profeta joven que llega a dar una palabra, que el Señor le dice: regrésate a tu casa, no comas, no bebes, no te detengas en el camino, sino que ve a decir la palabra y regrésate. Y viene un profeta viejo, por ser anciano, por ser profeta, hermano, le dice: a mí vino un ángel y me habló que tú fueras a mi casa, y me dijo de que llegues conmigo a comer pan, y a comer y a beber. Cuando estaba a la mesa, hermano, por la falta de percepción, hermano, espiritual, que ese hombre no tenía, no discernió la mentira del profeta, y fue y se sentó a la mesa. ¿Y qué dice la Biblia? Que vino la palabra de Dios y le dijo: morirás en el camino y no vas a ser sepultado con tus padres. Imagínense qué tremendo eso. Ahora, también había un ejemplo que no lo comenté en ese momento, pero dice la Biblia que dos mujeres que tenían niños o hijos recién nacidos, ambas, dice que una se echó sobre su hijo dormida, no se dio cuenta y lo mató. Y cuando despertó y vio que estaba muerto, le puso el muerto a la otra y agarró el hijo vivo y se lo puso ella. Peleando la otra, se va donde el rey Salomón en ese momento y le dice: rey Salomón, ella mató a mi hijo. Y la otra decía: no, mi hijo es este y está vivo. Entonces Salomón discernió, percibió lo que estaba sucediendo en ese momento, e hizo una prueba para ver si tenía razón él o no. Y le dijo: tráigame una espada, vamos a partir el niño a la mitad. Una mitad le va a quedar a uno y otra mitad le va a quedar a la otra. Y cuando la madre del niño, que sabía que era su hijo, le dijo: no, mejor que le quede a ella. Y Salomón le dijo: denle el hijo a ella, es de ella. Porque discernió, por la actitud de la mujer, discernió
¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, también podemos ver la intuición, el sentido común, el entendimiento y por supuesto darle una repasada a esto del discernimiento. Pero en esta ocasión yo quisiera enseñar un poco acerca de el entendimiento. El entendimiento. Fíjese qué interesante esto. Ya lo hemos tocado en otra ocasión, pero esta vez lo vamos a tocar del punto de vista de que el entendimiento nos lleva a tener a nosotros discernimiento. El entendimiento es una herramienta para poder discernir correctamente. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, el entendimiento es la facultad de la mente humana que le permite pensar, reflexionar, comprender, comparar, analizar, sintetizar, investigar, discernir y decidir sobre cuestiones que se le presentan en la vida cotidiana. Miren que cuántas cosas el entendimiento, hermano, la puede hacer, tiene facultad. Número uno, pensar, reflexionar, comprender, comparar, analizar, sintetizar, investigar, discernir y decidir sobre cuestiones que se le presentan en la vida diaria a uno. Para aprender, hermano, solucionar problemas, informarse, hacer, hermano, descubrimientos, toma de decisiones entre distintas alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, el entendimiento es una parte crucial para poder discernir correctamente, para poder hacer un juicio correcto. Es una parte esencial. ¿Y cómo se logra el entendimiento? El entendimiento, hermanos, se logra a través de no solamente el conocimiento, sino a través de la experiencia. Pero el entendimiento es aquella parte reflectiva del ser humano. Es aquella parte que lo hace a uno comprender bien las cosas. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparecen por lo menos 5 palabras. Tal vez habrán más, pero las más importantes son estas 5 que les acabo de poner ahí. La primera, que es tebuná, es inteligencia. La segunda, que es sakal, se puede definir como prudencia. La tercera es lev, que aunque lev quiere decir corazón, eso también de entender intelecto. La palabra bin, de donde viene el conocimiento, biná, quiere decir comprender. Y la palabra hogma, que se puede decir, gloria a Dios, que es la sabiduría hogma. Pero también en el Nuevo Testamento podemos encontrar otras 5, por lo menos, que una de ellas es la palabra sunosis, que es la palabra entendimiento. La segunda es nous, que también es mente, pero también significa comprensión, la actividad de comprender. La otra es ginosco, que es conocimiento. La otra es noeo, que es percepción, que ya lo vimos. Y la otra es dianoia, que son la facultad de los pensamientos del ser humano. Ahora vuelvo a la carga. Todos nosotros hemos nacido con conocimiento o adquirimos conocimiento en nuestra vida. Todos nosotros tenemos la facultad de la percepción, de la comprensión, del entendimiento, de la razón, hermano, incluso una sabiduría que Dios puso en nuestras vidas. Pero cuando esto que estoy hablando no está, hermano, conectado, no está guiado por el Espíritu Santo, es cuando la gente comienza a entender las cosas de una perspectiva humana y no de una perspectiva espiritual. Y cuando nosotros comprendemos las cosas, hermano, humanamente, podría ser que en nuestra vida sigamos cometiendo los mismos errores de siempre. Aunque muchas veces tengamos la razón, no quiere decir que siempre vas, hermano, a tener el éxito que has quizás tenido en algunas ciertas cosas,
sino que tienes que dejar que el Espíritu Santo llene tu vida y comience a gobernar, a guiar a tu vida, para que entonces el entendimiento, hermano, se vuelva algo extraordinario en tu vida, se vuelva una herramienta poderosa para la toma de decisiones diarias que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Cuántos alaban a Dios? El entendimiento implica prestar atención a todo para comprender la raíz esencial de las cosas. Hay muchas cosas que podemos entender, sin embargo, lo que le decía, el verdadero entendimiento es buscar a Dios, conocer más de Dios y vivir según la voluntad de ese Dios. El verdadero entendimiento, cuando eso es guiado por el Espíritu Santo, nos va a llevar a conocer más a Dios, a vivirle bajo esa voluntad, a buscar más a ese Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, miremos cómo lo dice la Biblia. Salmos capítulo 14, verso 2. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, porque se había para ver, por ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Mire lo que hizo Dios: miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que le buscara. Porque el verdadero entendimiento, hermano, es precisamente buscar a Dios, conocer a Dios y vivir bajo la voluntad de ese Dios. Pero mire lo que hizo Dios. Ahora, a mí me preocupa la respuesta que dice el salmista. Mira el verso 3. En esta versión Reina Valera, hermano, Nueva Reina Valera 1990, dice: todos se desviaron, se corrompieron, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Eso es preocupante, amado hermano. Que en este momento el Señor busque desde los cielos, vea desde los cielos, hermano, a los hijos de los hombres, y que busque, hermano, si hay alguno entendido. ¿En qué se basa si hay alguno entendido? Que el entendido está íntimamente ligado a la búsqueda de Dios. Si yo digo que soy una persona inteligente, entendida, hermano, pues voy a buscar a Dios. Si yo digo que lo soy y no busco a Dios, hermano, déjeme decirte que ese es un entendimiento humano que te va a llevar al fracaso. Muchos son inteligentes, buenos para hacer negocios, hermanos, como dirían allá, hermano, en Guatemala, pilas para, hermano, vivir su vida, toman decisiones buenas, los llevan a, hermano, a buenos trabajos, son buenos en sus trabajos, los hermanos los condecoran, le dan premios, hermano, por ser buenos, pero no buscan a Dios, la fuente de todo, no la buscan, y al final, amado hermano, se dan cuenta que vivieron una vida vacía, sin nada, aunque lo tenían todo. A la vez no tenían nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Verso 4 dice: no tienen discernimiento. O sea, mire, ¿cómo lo veo yo este versículo? Todos se desviaron, se corrompieron, y no había nadie que hiciera el bien. Entonces, habían desviados, corrompidos, y ni uno que hiciera el bien. Pero el verso 4 dice: ¿por qué es que no se corrompieron, se desviaron y no hacían el bien? ¿Por qué? No tenían discernimiento. No tenían discernimiento. Y como no tenían discernimiento, obraban con iniquidad, devoraban al pueblo de Dios y no invocaban el nombre del Señor. Ya vio cómo es un hombre sin entendimiento. Se desvía, se corrompe, no hace el bien, amado hermano, hace iniquidad, devora al pueblo de Dios y por último no invoca al Señor. Hay mucha gente, falta entendimiento, que no está buscando a Dios en este momento. Aunque no se han desviado, aunque no son corruptos,
pero tal vez no están haciendo el bien. Se devoran al pueblo, hermano, hablando mal del pueblo de Dios. Y cuando van a invocar el nombre del Señor, no lo hacen. Ahora vivimos, hermano, en una generación donde se lee mucho, pero se entiende poco. Se lee mucho, pero se entiende poco y se practica poco. Hay palabras por donde quiera, mensajes de diferentes pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, y la gente solo oye, pero no entiende ni practica. Estamos llenos de información, pero hace falta que venga entendimiento sobre la iglesia. Si la iglesia de aquel entonces hubiera tenido lo que hoy esta iglesia tiene, hubiera sido una iglesia, hermano, poderosa en conocimiento. Y aún así, en medio de toda la dificultad que había, porque, hermano, para poder estudiar la Biblia, aquellos hombres que, hermano, hicieron grandes estudios, tenían que irse a las bibliotecas, tenían que irse a los rollos originales, tenían que viajar kilómetros para poder, hermano, encontrar papel, poder escribir con tinta, poder, hermano, poner sus ideas. Y aparte de eso, tenían que, hermano, pasar una gran muralla de personas que no querían que sus escritos, sus pensamientos, sus estudios llegaran a las manos de las personas. Ahora usted agarra este aparatito, ¿sí? Ya está ahí en su red social. Ahí le aparece, hermano, como menú a su gusto y antojo. ¿Quién quiere escuchar? ¿Qué mensaje quiere escuchar? Usted pone ahí, quiero una enseñanza sobre el Espíritu Santo, le salen un montón. Una enseñanza sobre, qué sé yo, hermano, sobre el discernimiento, póngale. Ahí están, hermano, ahí van a encontrar incluso las dos que ya subimos. Una hemos subido todavía, no hemos subido la otra. Si iglesia no tenía lo que nosotros tenemos, los apóstoles no tuvieron lo que nosotros tenemos. Porque aparte de tener al Espíritu Santo, aparte de tener una Biblia en mano con Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos todas las herramientas posibles, habida y por haber, para que nosotros podamos alcanzar, hermano, conocimiento, llevarlo a la práctica, pero sobre todo pedirle al Espíritu Santo: dame entendimiento, Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire lo que dice Lucas capítulo 24, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento. Algunas versiones dicen entonces les abrió la mente, pero es lo mismo. Es como lo que vimos, que una de las palabras era nous. Les abrió la mente, les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan comprender las escrituras. Y esto es importantísimo. ¿Cuántos están enseñando y predicando sin comprensión, sin entendimiento? Hermanos, debemos de pedirle al Señor: Señor, ábrenos el entendimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El entendimiento nos va a llevar a la comprensión. La comprensión, amado hermano, gloria a Dios, nos va a hacer ver las cosas como son, con claridad. Entonces vamos a poder tomar las decisiones correctas. A ver, ¿cuántos de ustedes han andado en la ciudad de Managua? Y cuando usted le dicen la dirección que usted busca es del arbolito, 2 abajo, media al sur, 1 al lago, y usted se queda:
Para comenzar, ¿dónde queda el sur aquí? Pero cuando usted le dicen, mira, para buscar bien eso, primero ubique el lago. Ah, el lago. No, el lago está para allá, ¿verdad? El lago. A ver, ¿para qué lado está el lago? ¿Norte o sur? Ah, entonces usted dice, el lago es el norte. Ah, ok. Entonces el sur es lo contrario. Para arriba es el este o el oeste. El este. Y para abajo es el oeste. Ah, ya me ubiqué, dice usted. En ese momento, ¿qué sucedió con usted? Se le abrió el entendimiento, porque se ubicó. Entonces ahora usted dice, ah, está fácil eso. Este está el lugar. Ya sé cómo voy a llegar. Se traza su mapa. Dentro, hermano, de su mente ya se traza un mapa. Ya usted ya tiene un Waze incorporado. Incorporation. Ya usted va y llega, hermano, a donde tiene que llegar. Sin entendimiento. Hermano, sin entendimiento no hay comprensión. Y sin comprensión no están claras las cosas. Y cuando no están claras las cosas, amado hermano, no se puede, hermano, tomar buenas decisiones. No se puede. A mí me decían, oh, pero ¿cómo conocen la ciudad de Guatemala? No, si aquí la conozco como la palma de mi mano. ¿Pero por qué? Porque cuando yo llegué, lo primero que comencé es a ubicar las cosas de la forma correcta. Ah, estas son calles, estas son avenidas. Entonces, si estoy en la zona 1 y esta es la avenida tal y esta es la calle tal, entonces va subiendo, va bajando. Y hermano, comencé a comprender las cosas. Después para mí era fácil irme a meter a cualquier lado. Es lo mismo que sucede, hermano, con la palabra del Señor. Dios le quiso abrir el entendimiento. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran un mapa completo de lo que la palabra del Señor quiere decirnos. Y ese mapa nos da una comprensión de la misma escritura. Y cuando hay una comprensión de las escrituras, vamos a tomar buenas decisiones. Téngalo por seguro. No le vamos a fallar fácilmente a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Miren lo que dice Hechos capítulo 8 verso 30 acerca de la comprensión de la escritura, del entendimiento de la escritura. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le respondió, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. ¿De dónde venía este hombre? Este hombre venía, dice la Biblia, de adorar al Dios todopoderoso de Israel en ese momento, de las fiestas judías, y estaba interesado en conocer más de Dios. Y comienza a leer en el libro de Isaías, pero no entendía nada. Así como muchos hoy agarran la Biblia y no entienden nada. Hermanos, se van a Daniel, quedan encocados. Se van a, hermano, Apocalipsis, peor. Son 2 libros, hermano, Isaías, Ezequiel, Daniel, hermano, Apocalipsis. No los quiere leer casi la gente. ¿Por qué? No les entiende. ¿Entiendes lo que lees? Le dijo. Le pregunto yo a usted, ¿entiende lo que usted lee? Entonces dice la Biblia que el hombre le dijo, ¿cómo puedo yo entender si alguien no me lo explica? ¿Sabe por qué Dios dejó maestros dentro de las iglesias? Pastores, ministros. Precisamente para eso, para que le expliquen a usted lo que usted no puede entender. Y que usted lo llegue a entender, llegue a una comprensión de las escrituras y llegue a practicar, a vivir la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, miremos que la falta de comprensión
provoca, amado hermano, la falta de compromiso con Dios, provoca la falta de pasión por la palabra de Dios, provoca la falta de pasión por las almas, es la falta de crecimiento, entre otras cosas. Y hermano, la mayoría de las ocasiones, cuando una persona se desamora de Dios, cuando una persona pierde su compromiso con Dios, pierde la pasión por la palabra, por servir, por adorar, por estar dentro de la iglesia, la mayoría de las ocasiones puede deberse a la falta de entendimiento y de comprensión de la palabra del Señor. ¿Qué le quiero decir? Que si leyéramos la Biblia y la comprendiéramos, la entendiéramos y comprendiéramos, ni uno querría dejar al Señor por el mundo. Cuando el etíope comprendió las escrituras, lo primero que dijo: quiero bautizarme. Y en ese instante fue bautizado. Cuando un cristiano comprende la escritura, lo primero que quiere hacer es aferrarse más a Dios y jamás soltarse de las manos del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Este conocimiento intelectual superficial de Dios, hermano, que pueden tener las personas, un conocimiento, hermano, que solo es de oídas, una falta de comprensión de la verdad de Dios, de tantas maravillas que no logramos comprender y que por lo tanto no podemos experimentar. Hay gente que se le dice: Jehová es su pastor, nada le faltará. ¿No lo entienden? ¿No lo entienden? No, el Señor está con usted, no le va a pasar nada. ¿No lo entienden? El Señor le suplirá en su necesidad. ¿No lo entienden? Porque si entendiéramos la palabra del Señor, hermano, pues mire, viviríamos, wow, como diría la hermana Marita, ¿verdad? Por favor, no nos preocuparíamos. Claro que como seres humanos nos preocupamos, nos afligimos, tenemos esos tiempos, hermano, en nuestra vida de flaqueza, pero entenderíamos inmediatamente: Señor, voy a ti, Señor, si ya me acordé que tú eres mi Dios poderoso, que nada me va a faltar. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, miremos cómo lo ejemplifica, y con esto ya voy a ir terminando, cómo lo ejemplifica el Señor Jesús en la parábola del sembrador. Número 1, la primera parte que aparece en la palabra del sembrador es que es la parte en donde no hay entendimiento, se queda sin entendimiento. Y como se queda sin entendimiento la primera parte, Satanás quita la semilla del corazón. ¿No será que muchos cristianos que se quedan sin entendimiento, no comprenden la palabra del Señor? ¿No será que, hermano, por eso precisamente viven fracasando en su vida espiritual? Porque Satanás vive robando la palabra, quitándole la semilla. Miremos cómo lo dice la Biblia. Mateo 13:19 dice: a todo el que oye la palabra del reino, y mire cómo lo dice esta Biblia, y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Nótese bien eso. Dice: a todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Cuántos escucharán la palabra del Señor, hermano, a toda hora y no la entienden? Entonces, ¿qué dice? Viene Satanás, quita la palabra, arrebata la palabra, se la quita, se la roba. ¿Y qué sucede? Esa persona no queda sin entendimiento. Y dice Lucas capítulo 8 verso 12, dice que esto lo hace Satanás, se aprovecha de esto, hermano. O sea, de alguna manera Satanás usa la falta de entendimiento. ¿Para qué? Para arrebatar la semilla.
Y una vez que la usa, lo hace con un objetivo. Número uno, para que no crean. Y que de esta manera no se salven. Yo le voy a aconsejar en el nombre de Cristo a usted. Si algo usted no entiende, pregunte. Pregunte. Hasta que usted logre entender y comprender el mensaje de la palabra del Señor. Porque de lo contrario, puede venir Satanás a robar esa semilla. Como que esa semilla quede en lo superficial, porque habla de la gente que está junto al camino. Un camino es algo endurecido, algo en donde usted tira la semilla y no entra en la tierra, se queda superficial, de tal manera que vienen las aves y se lo comen. Esa es Satanás comiendo la palabra. ¿Para qué? Número uno, usted dejará de creer, y número dos, entonces usted puede, hermano, dejar de ser salvo. Eso lo dice la Biblia. No lo digo yo. ¿Cuántos alaban a Dios? Número dos, un entendimiento superficial. Ya vimos que, número uno, la falta de entendimiento. Estar sin entendimiento es un problema grave. Lo ejemplifica el Señor en la parábola del sembrador. Número dos, entendimiento superficial. Ya le voy a explicar. La persecución, la tentación hace, hermano, que las personas tropiecen y caen. Cuando hay con un entendimiento superficial, las personas, cuando viene la prueba, viene la tentación, hermano, tropiezan y caen. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 13, verso 21. Esta versión, lenguaje sencillo, dice: pero como no entienden muy bien el mensaje, o sea que ellos no lo entendieron del todo, pero esto lo entendieron más o menos. Se tenía un conocimiento de la palabra así superficial. Entonces, como no tenían mucho conocimiento, era muy poco, era superficial, su alegría dura muy poco. Mire, hermano, ¿a cuántas personas usted ve que, hermano, vienen a la iglesia contentos, gozosos, alegres, y trabajan un tiempo dentro de la iglesia, hermano, qué sé yo, un año, un par de años, qué sé yo, y de repente usted lo mira y usted dice: ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se le fue el gozo. Ellos no comprendieron totalmente esto. Cuando vino la prueba, cuando vino la tentación, flaquearon, tropezaron y cayeron. Ahora yo le pregunto a usted: ¿quién le predicó a usted un evangelio en donde no tenga prueba? Si el evangelio dice la Biblia, gloria a Dios, hermanos, que es necesario que hayan tropiezo. Así lo dice la Biblia, es necesario que vengan los tropiezos. ¿Por qué razón? Para que nuestra vida sea probada. Usted ve un matrimonio que es completamente feliz, que no hay problema en ellos. No. Pero esos problemas le ayudan a mejorar, a madurar a esos matrimonios. Así es la vida espiritual. Nadie ha dicho que esto es color de rosa. En el evangelio, hermano, número uno, el mundo no los quiere, dice la Biblia. El mundo no nos quiere. El enemigo va a hacer guerra contra nosotros para que nosotros, hermanos, no busquemos a Dios. Tiene que venir la prueba para ver quiénes somos realmente. Y tiene que venir el tropiezo, hermano, para que nuestra victoria, hermano, brille en el nombre de Cristo Jesús. Recuerdo hace muchos años, ¿verdad?, que el canto: batalla no es batalla si no viene la prueba, si no viene la calumnia. A ver, ¿cómo sería que nosotros dijéramos entonces que somos más que vencedores en Cristo Jesús si no podemos soportar las pruebas, si no podemos soportar las dificultades, si no podemos vencer?
Cuando Pablo dijo ese versículo, dijo: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados me apartarán del amor de Dios. Como queriendo decir, no importa lo que venga, en Cristo soy más que vencedor, y no importa lo que venga, nadie va a poder apartarme del amor de Dios. Si entendiéramos eso, entonces, amado hermano, no pasara lo que la Biblia dice que pasa con la semilla que cae, hermano, en pedregales. Lucas capítulo 8 verso 13 dice que creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Por eso es necesario que usted entienda bien la palabra del Señor. Yo hay veces digo, parezco loco, digo yo en ese púlpito, predicando un montón de cosas. Y digo yo, ¿será que me entienden lo que yo predico? ¿Será que comprenden realmente lo que a donde yo los quiero llevar, Señor? O a donde tú los quieres llevar por medio de mi vida. Pero ¿sabe lo que Dios quiere contigo? Es llevarte a un nivel diferente de comprensión. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que tú ahora entiendas y comprendas las cosas de tal manera que tú puedas discernir correctamente entre lo que es bueno y lo que es malo. Número 3, un entendimiento extraviado. El grupo número 1, falta de entendimiento. El grupo número 2, un entendimiento superficial. Y el grupo número 3, un entendimiento extraviado. Este entendimiento está sujeto a la interpretación humanista. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 13:22 dice, lenguaje sencillo siempre: luego están las semillas que cayeron entre espinos. Estos son semillas que representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en que necesitan y no cómo hacerse ricos. Como su entendimiento de la palabra se extravió, o sea, comenzaron a malinterpretar la palabra de Dios, hermano, con un sentimiento quizás humanista o legalista. Ellos ya no pensaron, hermano, en lo que Dios quería, sino que comenzaron a pensar en sus necesidades y cómo tener dinero, cómo hacerse rico. ¿Cuántas iglesias hoy se han desviado del conocimiento, del entendimiento de la palabra verdadera? Y lo que ahora, hermano, hacen es solo dinero. Viene una doctrina de la prosperidad. Ahora, aquí le viene esto. Esto está basado más en la necesidad personal que en la voluntad de Dios. Este conocimiento que adquirieron este grupo está basado más en las necesidades de la persona que en la voluntad de Dios. Fíjese bien eso. ¿Cuántas personas con esta pandemia su entendimiento fue extraviado? Porque están los dos grupos. Está el grupo que sostiene, retiene y dice: no, por fe no vamos a perecer, Dios nos va a salvar, Dios nos va a ayudar. Y está el otro grupo que dice: no, hay que ser sabio y mejor hay que ser prudente y mejor hay que resguardarse y mejor que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro, pincharse un montón de cosas. Y están los dos grupos. Le pregunto yo, ¿cuál tendrá la razón? ¿Cuál tendrá la razón? Yo analizo las dos cosas. Veo al otro grupo que dice que bueno, es mejor hacer esto, hacer aquello y hacer lo otro, y porque es sabio y es prudente, todo su argumento. Y yo digo, pero si lo peso con la palabra del Señor, donde dice
que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra salvación, que Él nos librará del lazo del cazador, que Él nos librará de la peste destructora, yo podría descalificar a este grupo y decir: son faltos de fe. Ahora veo el otro grupo y no, es que Dios y que esto y lo otro. Entonces yo podría también argumentar: no, este grupo, el problema es que es muy imprudente y hay que ser un poco prudente. No un poco, muy prudente. Pero esa prudencia no tiene que hacer que yo sea falto de fe, y esta falta de fe no tiene que hacer que yo sea imprudente. Dice la Biblia que la fe es muerta sin las obras. Entonces yo tengo que buscar el entendimiento, la comprensión de lo que está sucediendo y poderle decir al Señor: guíame a hacer tu voluntad, y no la voluntad de los que me dicen tienes que hacer esto, y de los que me dicen tienes que hacer aquello, y tienes, porque hermano, nos volvemos locos viendo a estos, viendo a aquellos, hermano, viendo a aquel que no le importa, se va a poner las manos sobre el que está enfermo de esa enfermedad, porque dice que el Señor así dice que pongamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria a Dios, y esa es su fe. Y aquellos dicen: no hay que retirarse, no hay que congregarse, no hay que estar juntos, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, hay que ponerse lo otro. Y hermano, ¿se da cuenta por qué es importante el entendimiento y el discernimiento? Y decir: no, mira, tú estás haciendo mal, porque aunque la Biblia dice eso, no te expongas. Y si lo vas a hacer, hazlo con todas las precauciones. Y tú estás haciendo mal porque de alguna manera no le estás creyendo a Dios, le estás creyendo a las cosas humanas, le estás creyendo a un sistema humano. Entonces yo tengo que centrarme, y eso solo lo va a poder hacer una buena comprensión de la palabra del Señor. Por eso es que yo no digo no lo haga o hazlo, no lo haga o hazlo, sino que le expongo nada más lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. ¿Cuántos alaban a Dios? Y le he dicho mi punto de vista personal, el mío. Pero lo que me dijo a mí el Señor puede ser que a otro no le funcione. Y por eso tenemos que buscar cada uno cómo entender los tiempos y decirle al Señor: Señor, por favor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces está el otro grupo, el último grupo. Dice Mateo capítulo 13 verso 23: pero aquellos en quien se sembró la semilla en la tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Y cómo la entiende? Este sí produce fruto. ¿Al cuánto? Al 100 por 1, al 70 y al 30. Estos son productivos. ¿Por qué debemos de buscar el entendimiento entonces de la palabra del Señor? ¿Por qué? Por eso mismo, hermano, porque es la única forma de que nosotros vamos a ser productivos delante del Señor, vamos a ser fructíferos delante del Señor. Y la Biblia dice que nosotros honramos a Dios cuando damos frutos. Sin entendimiento no hay productividad. Sin entendimiento, nuestro entendimiento moderado humano nos va a llevar al fracaso siempre. ¿Cuántos alaban a Dios? Miremos el último versículo, por favor. Proverbios 15:14. El corazón del entendido va tras el conocimiento. Yo he escuchado tanta gente que dice: ¿para qué estudiar tanto? ¿Para qué Mire, escuché a un pastor que tiene título ahora de profeta. Bueno, ya me metí, ahora lo tengo que decir, pero no voy a decir su nombre. Que estaba diciendo que ya no tenemos que leer libros, que para qué leer tantos libros,
que por eso tenemos a nuestro apóstol y que todo lo que él dice ya está listo, eso es todo. Y yo veo eso es elevar a una persona a una postura, a una altura ya casi de ídolo. Porque el apóstol no es infalible. La palabra de Dios es infalible, pero el apóstol no. Si un día él se equivoca y yo voy detrás, ¿qué voy a hacer? Me voy en el mismo hoyo también. Si yo digo, mi apóstol es una bendición, la palabra del Señor, hermano, muchas cosas, pero yo tengo que estar a la expectativa y poder buscar conocimiento también. Pero oír a este pastor, hermano, yo dije, yo no recibo eso, dije yo no recibo eso. Ahora yo le voy a decir una cosa, va a leer usted un libro que sea de un autor, hermano, que también vaya pegado a la palabra del Señor. Yo he leído muchos libros que no tienen ni siquiera textos bíblicos, solo medio mencionan algunas cosas y no tienen ni siquiera citas bíblicas y dicen que son cristianos. Yo esos libros digo yo, esto no. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué? Porque el corazón entendido va atrás del conocimiento. El corazón del entendido no se queda, hermano, con lo poco. Busca más, busca más, busca más, hasta llenarse de mucho mayor conocimiento. Porque cuanto más conozcamos de Dios, va a ser mejor para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Termino con este pensamiento, póngase de pie. Cuando el entendimiento está acompañado de la guianza del Espíritu Santo, nos ayudará a tomar decisiones saludables y a poder discernir las cosas espirituales. Llénese del entendimiento, hermano. Llénese, dígale al Señor: yo quiero comprender tu palabra, yo quiero entender tu palabra, yo quiero, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, así como a aquellos le abriste la mente, así como a aquellos le abriste los ojos para que pudieran entender, así, Señor, como le diste el Espíritu Santo a la iglesia y el Espíritu Santo le da a uno conocimiento, entendimiento, discernimiento. Yo quiero eso en el nombre de Cristo Jesús. Anhélelo con todo su corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanzas. Venimos rogándote y suplicándote, Señor, por ese entendimiento, esa comprensión de tu palabra, Señor. Ábrenos, por favor, Señor, la mente, Dios mío, el entendimiento, como lo hiciste con tus discípulos, de tal manera, Señor amado, que podamos comprender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Porque yo veo en tu palabra, Señor, que aquellos que entendieron, comprendieron tu palabra, pudieron, Señor amado, enamorarse más de ti, pudieron aferrarse más a ti, pudieron creer más en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, con todos estos temas, mi Dios, que hemos venido hablando, Señor, que nuestra mente se abra, nuestro conocimiento se amplíe, nuestra sabiduría, Señor, se vuelva cada día más grande, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de tal manera que podamos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo y poder tomar las decisiones correctas, Señor, y poderte agradar en todo momento a ti, porque eso es lo que deseamos en nuestros corazones. Señor, te doy gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, que esta palabra, Señor, quede sellada en cada uno de sus corazones, sus mentes, que el enemigo no la pueda arrebatar en el nombre de Jesús, que ellos puedan meditar en sus casas, Señor, en el nombre de Jesús, y que puedan llegar a una mayor comprensión de esta palabra bendita, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No queremos ser como los que estaban junto al camino. No queremos ser como las que cayeron en piedras. No queremos ser como los que cayó en espino. Queremos ser la buena tierra que entiende tu palabra, Señor, que da frutos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Padre. La gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Lleven bien a mis hermanos y guárdales en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Dios me le continúe bendiciendo, amado hermano.